qué bueno que el kiosco haya vuelto, y haya vuelto más kiosco y más veraz. Ajá, kiosco veraz, compadre. No me digas más, este canto venía andando, sí, soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. No me digas más. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al Kiosco Veraz, hoy domingo 2 de julio del año 2017. Hoy, 2 de julio, voy a empezar este programa felicitando a una bellísima cumpleañera, a Musa Daniela. Musa Daniela, que ahorita está con sus abuelos y sus abuelas, está cumpliendo hoy 8 años. Una bellísima niña, muy inteligente, sacó a su abuelo. Musa Daniela es mi nieta, Dios te bendiga, hija. Un beso y feliz cumpleaños para Musa Daniela. Y cuando Gael le dé el abrazo se lo está dando su abuelo. Y hoy los niños, ya que hablamos de Musa, los niños de Venezuela pues son motivos de noticias y de información. Algunas no son muy buenas. Y aquí tenemos este titular del diario El Nacional. ¿Dónde puedo pasar el titular? ¿Por aquí? Bueno, aquí se lo estoy mostrando. Y este titular dice lo siguiente: niños en situación de calle aprovechan las protestas para recibir o para cubrir sus carencias. Realmente es un título como los de este periódico, misérrimo. De verdad que poner aquí que los niños en situación de calle aprovechan la protesta, no es así. Quienes están en las llamadas protestas se aprovechan de la situación precaria de muchos niños para ponerlos a hacer una actividad que no se corresponde con su edad. Los ponen, le dan bomba molotov, le ponen capuchas, por una golosina, por una pequeña cantidad de dinero. Y eso realmente es deplorable, irreprochable. Sobre los niños, pues también hay algunos símbolos, como los símbolos patrios, que los adultos invierten lo que para ellos son valores, porque así se le enseñan en la escuela. Y entonces ellos preguntan por qué ponen la bandera al revés, por qué le quitan una estrella. Y hemos hecho un micro, las productoras del Kiosco Veraz, que se llaman Maril y Libeck, hicieron un micro sobre la bandera nacional y nuestros niños. Vamos a ver el micro. Mi bandera se respeta. Kiosco Veraz presenta la crónica de hoy. Mi bandera se respeta. Earle Herrera. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. La falta de respeto de poner nuestra bandera al revés se le devolvió a la oposición, como el boomerang que se le devuelve al que lo lanza, o dicho en lenguaje popular, el tiro le salió por la culata, porque ahora los niños y niñas se interesan con más amor y respeto por el tricolor nacional. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo... Desde que empezó la campaña Mi bandera se respeta,
Los más pequeños de la casa les piden a sus mamás y papás una bandera para tenerla en sus cuartos o en sus mesitas de estudio. Pero no quieren un tricolor nacional al revés, sino con los colores en correcto orden, como los trajo el generalísimo Francisco de Miranda, es decir, amarillo, azul y rojo. La falta de respeto de poner nuestra bandera nacional al revés es denunciada en la escuela por las maestras y maestros. Ellos enseñan a sus pequeños estudiantes la bella historia de nuestros símbolos patrios y el respeto que todos y todas les debemos guardar. A las niñas y niños venezolanos no les gusta que unos grandulones, falta de respeto, pongan al revés la bandera de la patria. No, señor. El tricolor nacional debe flamear siempre con los colores como los ordenó el precursor de nuestra independencia, el generalísimo Francisco de Miranda. Ese orden es, por si no lo saben, amarillo, azul y rojo. Repito, amarillo, azul y rojo. Producciones Periodísticas Kiosco Veraz presentó la crónica de hoy. Mi bandera se respeta. Earle Herrera. Seguimos pues hablando de nuestras niñas, niños y adolescentes. El trabajo, el reportaje que hace hoy el diario El Nacional con este titular: niños en situación de calle aprovechan las protestas para cubrir sus carencias. Y hay un subtítulo que dice lo siguiente: activistas rechazan que califiquen de héroe a la población infantil que en las manifestaciones se enfrentan con los cuerpos de seguridad del Estado. Los niños no se enfrentan con los cuerpos de seguridad del Estado. A los niños, estos llamados manifestantes pacíficos, los utilizan como escudos humanos, y eso es criminal, y eso es delictual. Entonces utilizan a estos niños como escudos humanos y después ellos los presentan como héroes de las patrias, a esos bebés, a esos niños, algunos casi bebés, de verdad, y otros que ya están casi llegando a la adolescencia, están en la pubertad, y por su condición humilde, los utilizan como escudos humanos. No deben utilizar a ningún niño, ni los hijos de ellos, ni los hijos de otros, ni los hijos de los pobres, que son los que están allí en esas manifestaciones. Por eso es que el presidente ha dicho que mientras hay una oposición violenta, que a los niños le entrega balas, molotov, Bolivariana le hace entrega de otro tipo de instrumentos, como son los instrumentos musicales, o de vehículos, como son los discos, los libros. Y por eso, en este micro, reflejamos lo que se le entrega a nuestros niños, un micro titulado Balas, Balones y Violines, que vamos a ver a continuación. Producciones Pedagógicas Kiosco Veraz presenta Balas, Balones y Violines. Earle Herrera. La Revolución Bolivariana entrega balones y violines a los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de las balas y morteros que ponen en sus manos los militantes del terror y el miedo.
La oposición irresponsable entrega capuchas a los menores de edad, bombas Molotov y los usa como escudos humanos. La derecha lleva a los jóvenes a la muerte al colocar en sus manos inexpertas morteros y bombas Molotov, con los que terminan matándose ellos mismos. Después atribuyen esas muertes prematuras al gobierno del Maduro. Los financistas del terror provocan en sus víctimas, niños y jóvenes, una segunda muerte al convertir sus cuerpos inertes en propaganda y cuñas publicitarias. Pero hay todavía una tercera muerte de nuestra juventud. Esta consiste en el asesinato mediático, cuando redes y medios despliegan esos homenajes que los autores intelectuales del crimen rinden a sus víctimas. Por el contrario, en lugar de balas, balines y morteros, el presidente Maduro entrega a los niños, niñas y adolescentes balones para el crecimiento físico y violines para su elevación espiritual. Balones y violines, como quería el comandante Hugo Chávez, y libros y canaimitas, como aconsejaría el maestro del Libertador, don Simón Rodríguez. Producciones Pedagógicas Kiosco Veraz presentó Balas, Balones y Violines, de Arle Herrera. Seguimos en el Kiosco Veraz y aquí tengo dos periódicos cuyo titular es El Defensor del Pueblo, la Defensoría. El Correo del Orinoco nos dice, vamos a ver si lo puedo mostrar por aquí. Defensor del Pueblo llama al diálogo y pide cese de manifestaciones violentas. Esto es el Correo del Orinoco. Y otro diario, el diario El Universal, también de hoy domingo, 2 de julio, Defensor exige contener abuso a derechos humanos. Son dos declaraciones que ha dado aquí el Defensor del Pueblo. Tarek William Sá, quien, por cierto, está aquí con nosotros. Buenos días, Tarek. Muy buenos días, paisano. Bienvenido al Kiosco Veraz. Tenía tiempo que no lo veía por aquí, Defensor. Oye, sí. ¿No? Últimamente has estado muy ocupado en la mesa de Guanipa. Ya he visto que está en el medio del fuego. Por cierto, Tarek, hay como una especie de, eso lo llaman conflicto de competencias, y en el medio está la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son las competencias? No, fíjate, más bien yo creo que lo que ha habido en vez de conflicto, una aclaratoria en base a una solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo, mi persona, de manera directa, hacia la Sala Constitucional del TCJ. ¿Por qué esa solicitud que hizo la Defensoría? ¿Y por qué la decisión del TCJ de aclarar y de confirmar competencias? Tú has sido constituyente, que ya previamente se establecieron en nuestra Constitución, luego en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es lo siguiente lo que se ha ordenado. En primer lugar, que la Defensoría del Pueblo, en base al artículo 281, numeral 1, constitucional, eso está, si quieres tú mismo lo puedes leer. Claro. Sigue hablando, yo lo busco. Está totalmente claro y contundente que tenemos cualidad para investigar violaciones a derechos humanos de oficio o a instancia de parte. Es decir, la Sala Constitucional del TCJ no es que le ha agregado o ampliado competencia a la Defensoría, todo lo contrario, las ha confirmado. Tú me dirás, bueno, ¿por qué Tare las ha confirmado?
Bueno, porque yo debo decir y denunciar, en su momento lo hice, que a la Defensoría del Pueblo se le pretendió, sin éxito, pero se le pretendió limitar, obstaculizar su radio de acción. Por ejemplo, Earle, nosotros tenemos cualidad para presenciar en base a una presunta ejecución extrajudicial que lamentablemente implica una violación al derecho a la vida. Tenemos cualidad para presenciar una autopsia y hacer un acta defensorial, porque eso es parte de nuestro trabajo de investigación en materia de violación a derechos humanos. Debo decirte, y es obligante decirlo, que muchas veces funcionarios del Ministerio Público le pedían al 6CPC que la Defensoría fuera desalojada de la morgue. Obviamente que nunca lo lograban. Ojo, no lo lograban porque la Defensoría del Pueblo, en mi gestión por lo menos, ha hecho valer su autoridad, su competencia en defensa de los derechos humanos de la gente. Pero la intencionalidad ya era negativa. ¿Cómo tú le vas a decir, por más fiscal que sea, con competencia nacional, a un funcionario policial, mire, retire a ese delegado de la Defensoría porque no puede presentar la autopsia? Claro, nunca lograron desalojar a ningún funcionario nuestro, ojo, pero estaba esa actitud para mí poco, aparte, cooperante, para mi opinión muy clara, incluso hasta obstaculizadora y negativa. Eso por un lado. Por otro lado, ningún director de policía, muchos de ellos, te vas a sorprender, municipales, imagínate, un director de policía municipal. Llega un delegado de la Defensoría del Pueblo para ingresar como la Constitución establece, de manera sorpresiva, porque se supone que hay una denuncia de un familiar de una presunta violación de derechos humanos en esa estación de policía. Ah, no, entonces el director de la Policía Municipal intenta o buscaba prohibirle al delegado de la Defensoría ingresar. No puede, porque la propia Constitución nos da la cualidad de ir a instalaciones civiles o militares sin previo aviso, donde se presuma esté ocurriendo una violación a un derecho humano. Un director de policía municipal, imagínate, no quiero nombrar, pero se dio reiterado en algunos estados, casi siempre eran 2 o 3 estados. Ah, entonces tenía el defensor, en ese caso el delegado nuestro, Earle, casi que advertirle que iba a denunciarlo. No sé si me entiendes. Sí, perfecto, sí. Denunciarlo ante un tribunal competente por obstrucción a una institución nacional de derechos humanos. Entonces tenía que llamar el defensor al gobernador de esa región. No, mira, eso no puede ser. Pidiendo permiso para entrar. Eso no puede ser. No, al final entraban, ojo. Sí. Pero no sé si me vas captando. Era una serie de hechos, pero adivina por qué. Porque se convirtió en una especie de norma desde el año 2000, en que cuando la Defensoría del Pueblo nació como institución y se hizo como una especie de costumbre. Entonces, yo me hacía esta pregunta, bueno, pero no puede ser que porque esté yo como defensor, finalmente uno hace valer su autoridad, no sé si me capta. Ajá, pero pasa la gestión, yo culmino mi gestión de 7 años, viene otra persona, entonces va a volver la Defensoría a ser la que era en el pasado, donde la maltrataban, donde la obstaculizaban. Un jarrón chino. Exactamente, no, nosotros nunca vamos a hacer un jarrón chino. Entonces, me vi obligado por las propias circunstancias a solicitarle a la Sala Constitucional que aclarara una serie de hechos totalmente, para mí, constitucionales, legales, en función de nuestras atribuciones. Ahora, de allí a que nosotros se nos amplió nuestras competencias así de facto y que le quitamos titularidad o competencia al Ministerio Público, es una infamia. Una infamia que la vamos a tratar. Es una infamia, y aparte de una infamia, una mentira podrida que yo la he desmontado. La vamos a tratar en el siguiente segmento. ¿Cómo no? Seguimos en el Kiosco Verás, y mientras estábamos en la pausa, pues busqué los artículos que tienen que ver con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Y el artículo 281 dice lo siguiente: son atribuciones del defensor o defensora del pueblo, numeral 1, velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. Es lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el señor, o de la cual el señor Tarek William Saab y este servidor fuimos co-redactores. Artículo 1, sí. Artículo 281, numeral 1. Sí, yo le agregaría eso al artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal, que te dice que la Defensoría del Pueblo podrá presentar querella contra funcionarios o funcionarias. Está establecido ya. La decisión del TCJ, de la Sala Constitucional, también cita estos artículos. El 124, que habla que la persona ofendida, víctima de una violación a derechos humanos, podrá delegar en la Defensoría del Pueblo que de manera especial la Defensoría lo asista en ese juicio que habrá para que ese agente del Estado que presuntamente violó el derecho humano, ¿verdad?, esta víctima, pueda tener un representante legal gratuito. En este caso sería la Defensoría del Pueblo. Eso ya está establecido. Como también está establecido actividades para protección, mediación, educación en derechos humanos, pero lo que causó el impacto más grande es simplemente la confirmación de eso que tú acabas de leer. Ahora, si la Constitución le dice a la Defensoría, usted debe investigar violaciones a derechos humanos, no asaltos a mano armada, ni hurto, ni atraco, ni delitos comunes, no, violaciones a derechos humanos. ¿Qué significa? Que nosotros no somos solamente una escuela, pues ¿qué se pretendía? Que la Defensoría solamente fuera, ¿qué? Una ONG, institución para hacer solamente pronunciamientos. No, nosotros somos de acción, de reparación, de mediación. Yo he aclarado, la Defensoría del Pueblo no es un tribunal, no condena, tampoco es el Ministerio Público, que finalmente imputa, califica y acusa penalmente y literalmente, como dicen en el Tigre, mete preso a la gente. La Defensoría más bien busca proteger a quien pudiera estar privado de libertad, proteger a ciudadanos que han sido víctimas de abuso por parte del Estado, mediar en función de Yo creo que es positivo que este programa en lo pedagógico aclare esa matriz tan negativa que ha sido usado, te repito, como te dije, de manera canalla. Porque la Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, cumple una labor histórica, estratégica, fundamental para el país, con muy pocos recursos, actuando siempre con la mayor abnegación, incluso siendo vilmente atacados porque se nos ha quemado 2 sedes de forma absoluta, 100%, la de Maracaibo, la de Valencia, 8 sedes parcialmente dañadas o destruidas, inclusive cuando hacen esas manifestaciones violentas de quema, destrucción de sedes de la Defensoría del Pueblo, tenemos personal adentro. Quienes lo hacen de manera cobarde, encapuchados, asediando, insultando, ofendiendo. Y finalmente agreden a una institución, te repito, que ha logrado ser un equilibrio incluso en medio de una situación muy particular, cuando estamos observando algunas instituciones del Poder Público Nacional prácticamente convertidas en partidos políticos. No quiero mencionar cuáles, pero obviamente partidos políticos incluso adversos al Estado. Ese no es el papel de la Defensoría del Pueblo, porque nosotros tenemos que estar en el medio, en el equilibrio, buscando la defensa de todos y de todas las venezolanos, y lo vamos a seguir haciendo, ahora con una mayor, yo diría, te repetiría que la Constitución, la Ley Orgánica por Ciudadanos, el propio Código Orgánico Procesal Penal ya nos daba esas atribuciones, no nos han dado nada nuevo. Lo que pasa es que esta decisión del TCJ, que es histórica incluso en América Latina, le da un marco, yo diría, de mayor, vamos a decir, peso, si me permite, porque la decisión de la Sala Constitucional del TCJ de darle es vinculante. Tiene una consecuencia inmediata y yo estoy seguro que va a haber colaboración de todos los operadores de justicia para que la labor de la Defensoría del Pueblo siga siendo posible. Bueno, esperemos que sí. Por cierto que los ataques no han sido solo a la sede de la Defensoría del Pueblo. Sí, yo recuerdo, y lo recordaba en la ciudad del Tigre, que yo escribí 2 artículos con respecto a nuestro invitado, a Tarek William Saab. Uno lo hice en el 2004,
cuando era candidato a la gobernación de Anzoátegui y lo titulé Tareo la poesía, porque criticaban que era poeta y que como un poeta iba a ser, un poeta de gobernador, iba a ser algo gobernador. como que surrealista. Y lo otro, y era medio surrealista, ¿no? En el Tigre. Y en la mesa Andrés Guanica, Bretón se habría quedado loco ahí. Andrés Bretón no hubiese sido jamás. Y lo otro, y además, Andrés Bretón fue hasta contrabandista de diamantes y esas cosas. Pero fue un militante de izquierda. Por supuesto. Y un gran poeta, además. Claro, claro. Y además, Andrés Bretón, el padre del surrealismo, lo llamaban el Pope del surrealismo. Pero bueno, vamos a la mesa de Guanipa. También, pues, ha sido atacado en lo Surrealista, personal. lo que vamos a ver, creo. En lo personal también ha sido atacado Tarek William Saá. Vamos al Tigre para que ustedes vean cómo asediaron la casa de la familia de Tarek William Saá. Ahí tienen. En este momento nos encontramos en la casa de... Sí, amigos, estamos aquí en el patio viejo de nuestra ciudad. Amado de ustedes, en la casa del defensor del pueblo. En este momento, aquí. Bueno, allí tienen ustedes para utilizar la misma expresión que utilizan ellos cuando es el pueblo el que anda por allí, una turba encabezada por un militante del partido Primero Justicia. Ese es en la calle Guevara Roja del Tigre, una casa construida En el año 52. en el año 52 por el señor Saá, el padre de Tarek, y ahora pues la señalan como que si fuera la casa de un delincuente, Tarek. No, y algo más grave, ¿no? Quienes lo hicieron, que no esperaban la reacción popular, porque allí en esa calle, luego de ese evento bochornoso, y yo agradezco a la comunidad del Tigre, se realizaron 2 actos de desagravio. Masivos. Masivos, con miles y miles de personas decentes que conocen a mi familia. Mi papá es uno de los fundadores de los comercios más antiguos del Tigre, a principios de los 50, en ese sector Casco Viejo, por cierto, donde está la casa. Yo no le compré nada porque yo tenía 3 años, pero bueno. Cuando No, bueno, pero no. Mis padres sí. Pero te aseguro que tu mamá sí. Seguro Mi que sí, papá seguro. no vendía a contado, vendía a crédito. A crédito, claro. ¿Tú podías creer eso? Sí. Entonces la gente quería comprarle a contado a veces. Él decía, no, pero te lo voy a fiar. El Tigre se funda por ahí, por el año 33, con oficina número 1. De manera que tu padre es uno de los primeros Por que eso llega, te lo estoy diciendo. de los fundadores. Claro, de los primeros comerciantes. Incluso llegó siendo menor de edad. Lo trae un hermano mayor de él, muy próspero a nivel comercial, que tenía negocios tanto en Curazao como en Anzoátegui. Lo cierto está en que quienes allí asediaron esa casa materna, tal vez pensaron que iban a pasar lisos y que la gente los iba a aplaudir. Han recibido el repudio absoluto del pueblo del Tigre, que conoce a nuestra familia, que incluso en la planta baja de esa casa de Arles funciona un barrio adentro, que le da de manera gratuita servicios médicos a todo el sector de Casco Viejo en el Tigre. Y pensaban que no iba a haber una reacción popular, y la hubo, y que no iba a haber una condena, y la hubo, que no iba a haber el señalamiento de quienes allí aparecen, que actuaron simplemente como personas al margen de la ley, de todo civismo. Para empezar, porque una casa familiar se respeta. Si usted quiere enfrentar al defensor del pueblo, hágalo en su cara, frente a frente. Si es que tiene la verdadera razones con un documento, no de esa manera canallesca. Bueno, pero ellos dicen que han tratado de entregarte una carta y que tú no recibes la carta. Sí, pero ahí eso es una casa materna. Eso es, ahí no hay carta. Allí eso, nadie puede, como ellos dicen, vamos a apostarnos aquí y nos vamos a quedar. Se quedaron 40 minutos gritando, incluso ahí se escucharon voces, eso está testimoniado, de que algunos de los que estaban ahí manifestando no pasaban de 30. Dijeron, la próxima vez la vamos a venir a quemar. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué, vamos a decir así, canalla voluntad se habla de esa manera? Entonces, por eso yo he dicho que eso es un ejemplo de lo que es delito de odio. Por cierto, dame un tú previo. no puedes agrupar a un grupo de sujetos, ¿verdad?, violentos, y porque te dé la gana querer lincharlos, querer quemar una casa, querer agredir a una persona impunemente. Y luego decir, no, era una manifestación pacífica. Eso fue un acto bochornoso, delictivo,
que merece el rechazo de todos. Tú que has hablado, porque me llama la atención y a mucha gente, tú has hablado, eres uno de los pocos que ha hablado de los altos funcionarios del Estado. Cuando hablo del Estado, hablo de los 5 poderes, que ha hablado de crímenes de odio, ¿no? Y parece que eso es como una novedad o como que tú estuvieses inventando algo. Acaba de ser aprobada en Alemania una ley contra delitos de odio. La ley fue presentada por el ministro de Justicia de ese país, Heiko Maas. Fue aprobado y él dice que en el último año han aumentado en un 300% los delitos de odio en Alemania y por eso aprueban esta ley que quien la vulnere a través de un medio de comunicación, la multa puede llegar a 50 millones de euros. ¿Cómo defines tú un delito de odio? Fíjate, me parece extraordinario ese precedente y yo he dicho, tú que eres candidato a la constituyente, nosotros estaremos atentos como Defensoría del Pueblo cuando este organismo se instale para trabajar en función de la progresividad de los derechos humanos, aumentar y ampliar los articulados que ya existen, donde nosotros tuvimos un papel estelar siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que esos títulos 3 de la Constitución esté allí. Y debe incluirse la prohibición de los delitos de odio, que te los conceptualizo rápidamente. No es que significa que los otros delitos son de amor, como algunos de burla lo han dicho. No, no sean irresponsables cuando hablen, no sean burlones, estudien. Delito de odio implica cuando se agrupa una serie violenta para agredir físicamente, verbalmente o como fuese a una persona o a varias personas por su condición política o ideológica, por su condición religiosa, incluso por su género. Muchas veces son las mujeres las que son víctimas de estos delitos de odio, por su orientación sexual, por su orientación religiosa, por su clase social. Normalmente entonces son gente de bajo recurso, de clase, vamos a decir socialmente hablando, vulnerable, que son víctimas de estos grupos que se asocian para ilícitamente atacar, incluso hasta matar personas. En Venezuela, en el contexto de las manifestaciones de abril, mayo, junio, Arle, han matado a 5 personas vinculados a estos delitos de odio. En este caso por su tendencia política o por confundirlos con alguien vinculado a una, vamos a decirlo así, un sector progubernamental. Y heridos, la cifra supera los 20. Recientemente pudimos ver escenas totalmente despreciables de personas que son coleadas, como dicen en la mesa de Guanipa, en el centro comercial CCT. Mujeres, en un caso, confundidas por ser la esposa de un alto personero del gobierno, suponte tú, o por haberlo confundido en otro caso anterior con unos magistrados. ¿Qué hubiera ocurrido si ese grupo, esa turba incivilizada, indecente, logra acorralar en el suelo, en estos ambos casos, a estas personas, y tú sabes que la psicología del linchador se convierte en homicida? ¿Qué hubiera pasado? Que tal vez lo hubieran matado. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Que eso se hizo por una reivindicación política, por un acto heroico. Ahora, yo digo, allá hay videos, allá hay fotos. ¿Por qué todas esas personas que lincharon allí no están llevadas a los órganos de justicia si hay suficiente video de eso? Están los propios seguridad de CCT, pero hay otros casos recientes. En Lara, Arle, acaban de quemar, se salvaron de milagro, a 2 muchachos en Lara por haberlos confundido, por haber creído que son miembros del partido gubernamental. Previamente mataron a un teniente retirado, luego a Orlando Figuera en Altamira, luego a Melina Castillo lanzaron un botellón congelado de agua porque querían agraviar a una manifestación progubernamental que pasaba y terminaron matando a una vecina. A una vecina de ellos. Y así sucesivamente. Así es. Esto merece el repudio de todos. Han perseguido a personas en el exterior que están en lugares públicos. No hay derecho a que eso ocurra. Y por ello yo creo que la Asamblea Constituyente tendrá que incluir los delitos de odio como violaciones expresas a la dignidad humana con sanciones severas. Con esa propuesta, Tarek, hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verá.
Seguimos en el kiosco, verás, con el cumpleaños de Musa Daniela, es mi nieta. Ronald Gamboa, Por la Paz de mi Nación, nos entrega este CD, Por la Paz de mi Nación. Autor e intérprete Ronald Gamboa. También nos llega por aquí la revista de los CLAC, Todo el Poder para los CLAC. Yo creo en la producción nacional en Venezuela. Y aquí, para entrar pues en los temas del humor, El Especulador Precoz. Un periódico que especula pero no da empleo, y su titular principal es: cada vez que hay una tranca la oposición se queda con la cochina. Bueno, el que se queda con la cochina se queda ahorcado. Por cierto, hoy tenemos un titular aquí en el diario El Universal sobre el que vamos a conversar con el defensor del pueblo. El defensor exige contener abuso a derechos humanos. Es decir, que el defensor no solamente está pues defendiendo, viendo hacia un lado, sino hacia los dos lados. Aquí tenemos esta misma información en la página 2 del diario. ¿Qué diario es ese? Este es el diario El Universal. Defensor exigió respeto a los derechos humanos a las autoridades. A juicio de Saa, el camino del diálogo y la paz es la vía para Venezuela, y resalta aquí el caso de Lechería. ¿Cuál es ese caso, Tarek? Bueno, sí, nosotros hacemos pronunciamientos similares a ese de manera frecuente cuando es necesario hacerlo, porque yo creo, como ya lo dijimos y lo confirmó la Sala Constitucional del TCJ, aparte que están las atribuciones a la Defensoría, nosotros tenemos que hacer estas alertas cuando consideramos ocurren eventos en los cuales la Defensoría del Pueblo tiene que no solo hacer un pronunciamiento firme, sino una acción también, como en efecto la hemos hecho a este respecto. Fíjate, es bueno destacar que el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha hablado mucho sobre el tema del uso indebido de armas de fuego. De hecho, ha instruido, ha prohibido que se use escopeta con perdigones y obviamente menos las armas de fuego. Algunos funcionarios de manera individual, lo considero como abogado penalista, hay responsabilidades penales individuales que recaen cuando alguien comete abusos de este tipo. Han hecho, vamos a decir, caso omiso pues a estos, no solo señalamientos del propio jefe de Estado, también hechos por nosotros, y lo que establece la Constitución o la ley, incluso por las propias autoridades jerárquicas. Lamentablemente para ellos, el sistema de justicia va a operar y está operando para sancionarlo. Nosotros hemos llamado la atención, yo quisiera que la cámara, por favor, si pudiera enfocar acá. Aquí. Esto es una especie de manual, reglas mínimas de estandarización para los cuerpos policiales. Esto es un avance grande que tuvo el Estado venezolano. Esto lo editó en su momento el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Y aquí está lo que se llama el manual de cómo tú tratar a una persona que previamente ha sido detenida. Aquí están, por ejemplo, en esta parte, si me permite, que voy a leer un poco, consideraciones generales al respecto, ¿no? Una de ellas refiere cómo debe la policía tratar a una persona que previamente ha sido detenida y posterior a esa detención. Dicen, por ejemplo, sobre sus pertenencias, sobre cómo tiene que darse el traslado sin ningún tipo de abuso, sin ningún trato cruel, inhumano o degradante, sin ningún tipo de exceso policial, sin tener que, como ocurrió, ya tú me mencionas el caso de Lechería en Anzoátegui, donde nosotros no es que solamente nos pronunciamos, hicimos una solicitud al propio comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Sergio Rivero, conversamos sobre ese tema. Allí un grupo de aproximadamente unos 30 guardias nacionales, a un joven menor de edad que previamente fue detenido, lo arrastraron por el suelo, lo patearon en el suelo, lo golpearon, y eso es una acción execrable que merece la condena unánime de todos, incluyendo, por supuesto, la Defensoría. ¿Qué hicimos nosotros de entrada? ¿Qué fue lo que solicitamos? Que el comandante de esa unidad fuera relevado del cargo, sometido a una investigación de carácter disciplinario. De hecho, así ha ocurrido. Y, por supuesto, los funcionarios investigados, en tanto, deben ser sancionados por esa acción, que debe marcar un precedente de lo que no debe hacerse.
Por lo tanto, eso que aparece en ese diario el día de hoy, también está acompañado, no sé si viste, si me permites el titular, habla de cómo unos manifestantes violentos incendiaron los Mercales. En el titular aparece en la primera página. Déjame ver. Algo increíble, ¿no? El pueblo necesita, obviamente, que los centros de acopio finalmente distribuyan los alimentos, pero manifestantes violentos desadaptados han quemado. Sí, aquí dice, perdona, Tarek, dice, el jefe del Poder Ciudadano también condenó los ataques incendiarios a centros de acopios de alimentos en varias regiones. Bueno, algo 50.000 toneladas en Anzoátegui. Solamente en Anzoátegui, solamente, ¿no? Que esos alimentos este fin de semana, debieron haber sido distribuidos en todo el estado. Están quemados. Lo quemaron y quedaron totalmente destruidos. Pero hay algo más grave, el asalto a gandolas con alimentos, para quemar los alimentos. El asalto a mercados, como ocurrió en Lara, en Barquisimeto. Pero la oposición dice que hay una crisis humanitaria porque no hay alimentos. Pero mira, por eso son estas cosas. Quien no las condene, obviamente se hace cómplice. Claro. Fíjate cómo nosotros, con toda la autoridad moral, cada vez que ocurre un exceso policial, tú ves que la Defensoría sale a la palestra. No a querer señalar ni cuestionar o perseguir a nadie en lo particular, no, es que es nuestro deber, como también cuando ocurren actos como estos, para mí son criminales. Incendiar un centro de acopio de alimentos para el pueblo, de comida para el pueblo, asaltar, quemar y destruir la comida que ahí hay, asaltar unos encapuchados, una gandola con comida o con otro tipo de implemento, con el solo placer, ¿verdad?, piromaníaco de hacer daño, es un acto simplemente repugnante que merece la sanción y la condena de todos. Pero tú ves que hay silencio en quienes deben, siendo promotores muchas veces de estas manifestaciones que derivan en violencia, no dicen nada. Entonces yo creo que debemos volver, como dice esa declaración, a la sindéresis, al diálogo. Yo creo mucho en el diálogo, Garly. Así como yo hablo contigo, que eres un parlamentario del bloque de la patria, también me ha tocado hablar, y lo hago, con parlamentarios del bloque opositor, para buscar que siempre una directa conversación y buscar resultados en lo que pudiera ocurrir para favorecer un clima de paz, de conciliación, de encuentro entre venezolanos, y no colocar a nuestra institución, ¿verdad?, que eso nunca en mis manos ocurrirá, como un factor para la polarización, para la violencia, para el desconocimiento de la autoridad competente. ¿Tú sabes qué cosa grave en una democracia? Cuando factores que se llaman democráticos, entre comillas, buscan implosionar a otros poderes y deslegitimarlos y toda esta serie de cosas que hemos observado. Porque yo pienso que al final eso no ayuda a un clima de reconciliación, de distensión, de entendimiento. Y por eso siempre vamos a insistir en este camino, y yo creo que hay mucha esperanza de que eso ocurra. Es más, en cualquier momento se restablecerá en Venezuela de manera formal la mesa de diálogo, porque al final todos somos venezolanos y no queremos una conflagración interna en este país, porque quienes no hablan terminan matándose. Eso ha ocurrido en el Medio Oriente, ocurrió en Centroamérica, ocurrió en Colombia. Ha ocurrido en México, imagínate tú lo que es ahorita México, pero da la casualidad que estos países aparecen como los jueces de Venezuela cuando sus países internamente están en llamas. Hay dos grandes eventos electorales que en puerta, uno de carácter nacional, la Asamblea Constituyente, otro de carácter regional. Por ejemplo, en la primera semana de agosto se tendrán que preinscribir los candidatos a gobernadores. ¿Qué va a ocurrir allí, Arlen? El voto es un derecho humano, el voto. Absolutamente, así lo consagramos. Nosotros cuando estuvimos en la Constituyente en el año 99 le dimos al derecho al sufragio la calidad de derecho humano. Ahora, que un grupo quiera impedir que otros ejerzan el derecho humano a votar, como he escuchado, de manera para mí irresponsable, no, los que vayan a votar para las elecciones de la Constituyente los vamos a asediar, vamos a quemar los centros electorales. Esos son delitos de carácter penal graves. Pero la abstención es válida también. Una cosa es la abstención y otra es que tú asedies un centro electoral
empiezas a fomentar violencia y amenazas a quien quiera votar. Tú no puedes hacer eso impunemente. El que quiera votar, déjelo votar. No puedes tú impedir que lo haga. Eso de que eso son bravuconadas. Vamos el día del 30 de julio a incendiar los centros electorales, a impedir. Primero que eso no va a pasar porque hay un plan república que va a actuar incluso con una prevención ahora de que no va a estar 100 metros a la redonda del centro electoral, sino a 500 metros. Porque tú tienes que garantizarle ese derecho humano a ese ciudadano, por ejemplo, que quiere votar por ti en el Tigre o por otro rival que tú tengas como candidato o precandidato que eres y así sucesivamente. O como cuando ocurre el evento electoral regional de candidatos a gobernadores. ¿Qué van a hacer ahora? Suponte tú, un precandidato de un partido de oposición quiera inscribirse, porque esa es su inclinación a aspirar a una gobernación. Lo linchan. Ajá, en Anzoátegui, en Sucre, en Monaga, que lo van a linchar, lo van a expulsar de su organización. Es algo increíble, porque una de las cosas importantes que estableció la mesa de diálogo el año pasado era que se dieran en este año las elecciones regionales a gobernadores. Claro. No es que se van a dar, es que es un hecho. Claro. Tiene Están convocados por un poder. Correcto, y no solo eso, sino que ya está toda la organización en marcha. Tarek, tu mensaje final al pueblo, no del defensor, sino contra el tiempo. ¿Cuál es tu Mira, yo mensaje creo al que un pueblo? mensaje, primero, de calma, de mucha calma, no estar atendiendo a esas especies de lavados cerebrales donde colocan a las personas prácticamente en un nivel de terror psicológico, de creer que Venezuela hoy es, bueno, algo triplemente superior a Alepo. Yo tengo amigos, Arle, incluso algunos escritores, que han venido en estos días a visitar Venezuela. ¿Vienen de dónde? De países de América Latina, unos de Argentina, otros de Colombia, otros de Cuba. En estos, vamos a decir, las últimas 4 semanas, han venido por razones de invitación de carácter amistosa, no actividades, pues la actividad que uno ha tenido de toda la vida, de estar en los países también haciendo actividades literarias. Y se han sorprendido de lo que han visto, en el sentido, no es que han visto que esto sea Disney World, o que esto sea Suecia, Dinamarca. Venezuela tiene su propia dinámica, pero la realidad que tenían como aprehensión antes de llegar, creyendo que esto era un país en llamas en los 4 costados, que iban a conseguirse, bueno, una conflagración, una guerra civil, algo así como te dije, Alepo se quedaría corto. Entonces dicen, bueno, mira, Venezuela tiene sus problemas, hay las cosas que sabemos, pero no es esa imagen que las plataformas mediáticas mundiales han querido transmitir. Yo llamo entonces a la calma, a la sindéresis, los que quieran manifestar que lo hagan pacíficamente, sin armas, al Estado venezolano respetar a quienes pacíficamente y sin armas lo hagan, volver nuevamente al civismo del debate político en las barriadas, en las urbanizaciones, con ideas, no con violencia, no de manera encapuchada. Yo veía un video que tú mencionabas al principio del uso de los niños. No, vamos a llevarlos porque allí es donde ellos pueden, supuestamente decía un diario, adquirir... Cubrir sus necesidades. Su necesidad, es falso. Allí lo que los estás exponiendo simple y llanamente a un atentado a su integridad física. Porque un niño de 7 años, nosotros hemos documentado casos, Arle, de niños de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, que los han encapuchado para estar en esas manifestaciones. Menores de 17 años. Fíjate tú cuántos de los fallecidos tienen 17 años, menores de edad, muchos de ellos, que lamentablemente varios han incluso, aparte de la agresión de funcionarios policiales que hemos documentado, lamentablemente varios de ellos también han muerto con la manipulación de explosivos, sí. Otros por armas no convencionales, etcétera. Y un caso grave. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto de Arle? Ya está muy largo tu mensaje. Pero mira, ¿tú sabes cuánta gente de Arle ha muerto en estos 3 meses que ni siquiera estaban manifestando? Más de 20, que ni siquiera estaban cerca de una manifestación. Querían cruzar una barricada. 12 han muerto intentando cruzar una barricada porque chocaron contra un objeto contundente o porque les dispararon, porque no pueden pasar, o porque colisionaron sus motos en aceite. Entonces mi llamado es
a volver al debate político serio, de altura, a la búsqueda de los votos en las barriadas, en las organizaciones, en función de tu proyecto, claro, y dejar a un lado la violencia. Es decir, el entendimiento, la paz, la calma y la convivencia. Con la convivencia, la paz y el entendimiento, nos despedimos del Kiosco Verás. Muchas gracias a Tarek William Saá. Nos vemos en el Tigre y hasta el próximo domingo. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura.